Hola, bienvenidos a todos y a todas, Egunon, a León y a IA. Como sabéis, el objetivo de esta pequeña charla es informaros sobre las tres menciones que tiene la titulación, dado que estando en segundo curso, pues ya os toca elegir. Es muy pronto para elegir, pero ya nos toca este año y de hecho en los próximos días. Entonces, mi idea es hacer una pequeñísima presentación yo para situar el contexto, pero luego dejar paso a los tres responsables de cada una de las menciones para que se extiendan aproximadamente 20 minutos. Vamos a intentar no superar ese límite para que no sea demasiado larga. Y al final de las tres presentaciones, pues dejamos un tiempo para todas las preguntas que tengáis. Evidentemente, tanto yo como los tres responsables estamos abiertos a que nos escribáis en cualquier momento, que os paséis por nuestro despacho, a quedar con vosotros, vosotras y volver a contaros lo que sea que no haya quedado claro, concretar alguna cosa, o sea, no tengáis miedo en acudir a nosotros y en preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, comparto una brevísima, como digo, presentación. Se ve, ¿verdad? Estoy compartiendo adecuadamente. Ok. Entonces, como decíamos, la ingeniería de telecomunicación, tal y como se imparte en la Universidad Pública de Navarra, ahora mismo tiene tres menciones: sistemas de telecomunicación, la mención de telemática y la mención de sistemas audiovisuales y multimedia. Teleco en realidad tiene una cuarta mención, que es la de electrónica, pero que no la ofertamos en la Universidad Pública de Navarra. El esquema es muy similar para las tres menciones a la hora de matricularlo. Ya desde el tercer curso ya arrancáis con la mención, lo cual tiene sus ventajas porque eso implica que tenemos más créditos asociados a cada una de las menciones, pero tiene un inconveniente que realmente nos hemos dado cuenta de que es bastante grande, vistas los resultados, ¿no?, de la encuesta que os hicimos para saber un poquito qué sabíais de las menciones. Y el inconveniente es que en segundo pues todavía es muy pronto para tener una idea clara de qué estamos hablando en cada una de las tres menciones. Entonces, bueno, pues todos los años se hace una charla como esta. Este año la hemos intentado hacer un poquito más larga para entrar con un poquito más de detalle y lo que os decía, preguntarlo sin miedo. Voy a poner el esquema para las tres menciones, pero no voy a entrar en el detalle, como digo. Habéis llegado hasta segundo y ahora en tercero tenéis una asignatura en cada mención y después ya en cuarto tenéis un semestre completo dedicado a esa mención. En total son 6 asignaturas de mención las que tenéis que cursar para tener la posibilidad de tener esa mención en Teleco. De hecho, tal y como está planteado en la UPNA, eso no es una posibilidad, sino que realmente tenéis la obligación de elegir una mención. Esto es una pregunta que nos hacéis muchas veces. No tenéis la opción de picotear asignaturas de una y otra mención y tener el título del título de Teleco sin menciones, sino que sí que tenéis que seleccionar una, y además es recomendable porque es una cuestión de pura lógica hacerlo. En la de sistemas de telecomunicación, la asignatura de entrada en tercero es electrónica de comunicaciones y luego llegan el resto en el siguiente semestre. Íñigo de Guerra nos lo contará en más detalle. En la mención de telemática, la asignatura de entrada es tecnologías avanzadas de red y luego llegan el resto. Aquí os marco y os pasaré el PDF, evidentemente, de esta presentación, las asignaturas que más relación tienen con la mención dentro de lo que es tercero. Y en la mención de sistemas audiovisuales multimedia, este año va a haber un cambio. La asignatura de entrada, digamos, a la mención históricamente era tecnologías e instalaciones de vídeo, y este año, aunque todavía en lo que estáis viendo en la página web sigue poniendo que en tercero tenemos tecnologías e instalaciones de vídeo, lo que vamos a hacer es que sea procesado digital de imagen la asignatura que da pie a la mención. Este es un cambio que hemos hecho porque la consideramos más significativa de lo que realmente viene a ser los contenidos de la mención a día de hoy. Como digo, dejo paso a los responsables, pero sí que os quiero hacer un apunte muy importante. Sé que es bastante estresante tener que elegir en segundo la mención, por lo que comentaba antes. Es cierto que vais a dedicarle un semestre entero, es una asignatura, a dicha mención, y que por lo tanto eso da una sensación de especialización alta
en una de las 3 menciones y por lo tanto en muchos casos lo que nos trasladéis es que eso, bueno, pues os resta pues, capacidad en las otras 2 menciones y evidentemente es cierto, ¿no?, que os vais a especializar más en una. Pero me vais a escuchar o nos vais a escuchar muchas veces decir esto. La ingeniería de telecomunicación como profesión tiene mucho que ver en muchos casos, en muchas empresas, en muchos de los sitios donde vais a terminar trabajando, en muchos de los proyectos a los que os vais a enfrentar. Tiene un carácter multidisciplinar dentro de lo que es el sector TIC. Y os va a tocar pues, trabajar en temas de telemática, pero que tienen una componente de comunicaciones o tienen una componente alta de procesado de señal que podríamos asociar a la imagen de sistemas audiovisuales multimedia. En definitiva, cuando lleguéis a cuarto, lo que os vamos a decir, y os lo estoy diciendo desde primero realmente, es que el grado es especializante, pero solo un poquito, y que es muy interesante que sigáis con vuestra formación en el máster. Y en el máster realmente lo que vamos a hacer es, o lo que se hace por orden ministerial, es volver a abrir los contenidos a las 3 menciones y de hecho incorporar también la de electrónica. Daros ese carácter más transversal o daros formación otra vez en las 4 menciones. Lo digo para restarle un poquito de estrés a la decisión que tenéis que tomar en estos días, porque a la mayoría pues, os gustan las 3, os gustan 2 mucho o no tenéis claro cuál queréis elegir. Pues bueno, elegir la que después de la charla de hoy o de lo que os comentemos os parezca más interesante, pero tener claro también que tenéis tiempo por delante para seguir formándoos en el resto y que lo que decidéis hoy no va a implicar que no podéis después cambiar de mención o, más importante desde mi punto de vista, trabajar en contextos multidisciplinares donde trabajéis con contenidos, con competencias que están asociadas a las 3 o 4 menciones de la titulación. ¿Vale? Lo digo un poco para restarle estrés a esa decisión. Entonces, bueno, he prometido, creo, he cumplido lo prometido de ser breve y le cedo la palabra a Íñigo Ederra, que es el responsable, el coordinador de la mención de sistemas de telecomunicación. Cuando quieras, Íñigo. Perdón, estaba silenciado y no me había dado cuenta. ¿Se ve bien la presentación así? La Vale. estamos viendo en formato edición, digamos, con las referencias a la izquierda. Dale. Vale. El F5 no te va a funcionar, dale al icono de abajo a la derecha. Ya. Cuando estás en Zoom yo creo que no. El icono de abajo, la de... Así. Ahora la que vemos es la... Joder. Arriba en configuración de visualización creo que tenías, porque estabas viendo la... Sí, ahora ya está, ya la tenemos. ¿Ahora la veis? Ahora te ha salido, ya estábamos dentro, ya te ha salido. A ver, arriba, configuración de visualización, sí. Vale, ahora está, ¿no? No, ahora sí. Ahora sí. Vale, muy bien. Venga, perfecto. A ver. Bien, pues nada, yo voy a rescatar primeramente primero presentarme, soy Íñigo Ederra, como ha comentado Miquel, soy el responsable de esta mención de sistemas de telecomunicación, imparto también docencia el próximo curso en antenas y microondas, algún otro año impartido en electrónica de comunicaciones, así que voy cambiando un poco de asignaturas dentro de esta mención. Bien, entonces probablemente os toque dar clase conmigo. Rescatando esta transparencia que ha utilizado Miquel, simplemente para comentar un poco las asignaturas que componen esta mención, que en tercer curso pues empezaréis con electrónica de comunicaciones y luego ya en cuarto curso, como en el resto de las menciones, pues es donde está el grueso de las asignaturas, que son pues comunicaciones ópticas, antenas y microondas, procesado digital de información multimedia, sistemas de comunicaciones y luego proyectos de sistemas de telecomunicación. Y además de estas asignaturas, pues también existen
un par de asignaturas que se imparten en el primer semestre de tercero, que sientan un poco las bases de lo que veremos más adelante en sistemas de telecomunicación. Son fundamentos de redes cableadas y fundamentos de redes inalámbricas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por ver que, bueno, básicamente, cuáles son los contenidos de esta mención, cuál es la aplicación de esos contenidos, pues básicamente en esta mención vamos a tratar de ver los contenidos vinculados al diseño hardware de los sistemas de telecomunicación, ¿vale? Hay distintos sistemas de telecomunicación y en este caso, pues en esta transparencia podéis ver un ejemplo de lo que podría ser un sistema de telecomunicación actual, en el cual, bueno, pues tenemos una parte inalámbrica, ¿vale? En la cual, bueno, pues tenemos una serie de estaciones base a las cuales se conectan o vamos a conectar una serie de componentes, de dispositivos. Y luego esas estaciones base, bueno, pues están conectadas pues, a través de una red, normalmente de una red troncal, pues que normalmente es una red de fibra óptica. ¿Vale? Entonces, para cubrir pues esa parte de la actividad del ingeniero de telecomunicación relacionada con el diseño de esa red troncal, de esa red basada en fibra óptica, pues hay una asignatura dentro de la mención que es comunicaciones ópticas. Bien, una vez que tenemos esta parte cubierta, bueno, pues como veis existen una serie de estaciones base que, bueno, van a tratar de, bueno, a través de las cuales se establecerá la comunicación con los terminales móviles. Entonces, para ver la forma de diseñar esa parte vinculada a las antenas, que nos servirá para conectar las estaciones base con los terminales móviles, bueno, pues tenemos una asignatura que es antenas y microondas, en la cual, bueno, pues se impartirán los contenidos vinculados a esa función. Por otro lado, también tenemos los dispositivos que queremos, a través de los cuales queremos conectarnos a los sistemas de telecomunicación. ¿Vale? Entonces, dentro de esos dispositivos, pues va a haber que diseñar, bueno, cuál es su arquitectura. Y de esa parte, pues se encarga la asignatura electrónica de comunicaciones. ¿Vale? En esa asignatura, pues veremos cuáles son las arquitecturas fundamentales que se utilizan en cualquier dispositivo para un sistema de telecomunicación. Finalmente, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que bueno, pues esos dispositivos van a transmitir información, entonces esa información pues va a haber que procesarla de alguna manera para que los requerimientos que le vayamos a pedir a nuestro sistema pues sean menores. Entonces, en la asignatura de procesado digital de información multimedia, pues veremos esos aspectos vinculados al procesado de señal para comunicaciones. Y finalmente, bueno, pues toda esta comunicación pues tiene que hacerse de acuerdo con algún estándar. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos estándares? Pues eso es algo que se estudia en la asignatura de sistemas de comunicaciones móviles inalámbricas, en la cual, bueno, pues da una perspectiva global de cuáles son los sistemas que existen en la actualidad, cuáles son las características y demás. Vale, entonces, bueno, pues esto es grosso modo lo que se ve lo que se imparte en la asignatura de sistemas de telecomunicación. Es decir, se trata de ver bueno, todos los componentes que aparecen en un sistema de telecomunicación y bueno, tratar de ver cómo se interrelacionan entre ellos. Vale, entonces, bueno, si vamos con detalle a las distintas... bueno, finalmente estaría la asignatura Proyectos de Sistemas de Telecomunicación, en la cual, pues de alguna manera, se amalgama todo esto y se lleva a cabo el diseño de un proyecto vinculado a este ámbito. Vale. Bien, si vamos viendo con detalle un poco los contenidos de estas asignaturas, bueno, pues en la primera de ellas, la que comentaba, comunicaciones ópticas, bueno, pues básicamente se ven todos los aspectos vinculados al diseño de sistemas de comunicación sistemas de comunicaciones basados en fibra óptica. ¿Vale? Entonces, bueno, se verán todos los componentes que nos podemos encontrar en esos sistemas, cómo se llevan a cabo el diseño de los enlaces de
de fibra óptica, qué tipo de instrumentación se utiliza en este ámbito, qué tipo de redes nos podemos encontrar, ¿vale? Entonces, bueno, pues en principio, bueno, la aplicación práctica de todo esto es clara. Al final todos tenemos una conexión o la mayor parte de nosotros tenemos una conexión de fibra que llega hasta nuestro hogar, y esa conexión, bueno, pues de alguna manera se ha diseñado, se ha dimensionado. Está claro que este tipo de conocimientos, pues la aplicación práctica está en muchos aspectos. Bien, comentábamos después que existiría también una parte inalámbrica en la cual, bueno, pues obviamente nos vamos a encontrar antenas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en la asignatura antenas y microondas veremos los aspectos relacionados con las propiedades de las antenas y el diseño de las antenas para sistemas de telecomunicación. Entonces, bueno, aparte de las antenas, pues también veremos los componentes de alta frecuencia, componentes de frecuencias de microondas, que, bueno, que aparecen normalmente en las cabeceras de radiofrecuencia de estos sistemas de telecomunicación. ¿Vale? Aquí vemos varios ejemplos, pues más allá de la estación base que comentábamos en el ejemplo anterior. Bueno, pues podemos ver que estos conceptos que vamos a ver pues se pueden utilizar para comunicaciones por satélite, aplicaciones espaciales, donde aquí tendríamos pues un diseño de una antena un poco peculiar, probablemente para observación de la Tierra, y luego, bueno, pues para el diseño de componentes de alta frecuencia. Bien, continuando con ese recorrido que hacíamos antes, pues veíamos que necesitábamos también diseñar pues, los terminales que íbamos a utilizar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en la parte en electrónica de comunicaciones es donde se cubre este aspecto de los sistemas de telecomunicación. ¿Vale? De manera que si tomamos como ejemplo pues un dispositivo móvil como que aparece en la figura, pues si nos centramos en su circuitería y en especial en la parte vinculada a comunicaciones, pues nos podemos encontrar con una arquitectura como la que tenemos aquí. Entonces, en esta asignatura pues vamos a estudiar este tipo de arquitecturas. Básicamente vamos a ver qué arquitectura, qué componentes necesitamos dentro de un terminal para poder diseñar un transmisor y un receptor de forma adecuada y que nos dé unas buenas prestaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, pues entraremos al diseño de cada uno de estos bloques transmisor y receptor, y bueno, y veremos qué características tienen que tener los componentes que los forman. A pesar de que el nombre de la asignatura es electrónica de comunicaciones, bueno, pues realmente hay poca electrónica. ¿Vale? Realmente, básicamente se trabaja a nivel de bloque, viendo cuáles son las características que tienen estos componentes. Así que si a alguien se le ha dado mal la electrónica, pues bueno, no tiene por qué tener ningún problema para cursar esta asignatura, porque como comentaba, el contenido de electrónica, digamos, pura es muy pequeño. Bien, bueno, una vez que ya tenemos todo el hardware, pues podemos pensar en que tenemos que transmitir esa información, ¿vale? Entonces, esa información, bueno, todos sabemos que, bueno, pues que pesa mucho, básicamente. Entonces vamos a tener que hacer algo con esos contenidos para poder transmitirlos sin ocupar demasiados recursos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí es donde aparecen las técnicas de procesado de información que se van a abarcar en esta asignatura, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí aparecen listados, diferentes tipos de compresión, de codificación, que bueno, puede que no nos digan mucho, pero si hablamos de MP3 o de MPEG, pues ya nos puede sonar un poco más, ¿vale? Entonces, este tipo de estrategias o de algoritmos de compresión, bueno, pues son los que se van a estudiar dentro de esta asignatura, procesado de información multimedia. Y bueno, y finalmente, bueno, para que todos los dispositivos puedan hablar entre ellos, pues bueno, tienen que seguir un cierto estándar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay múltiples estándares y estos estándares son los que se estudiarán dentro de la asignatura de sistemas de comunicaciones móviles inalámbricas. ¿Vale? Se partirá pues, de estándares ya, bueno, no obsoletos, pero relativamente viejos hasta los, digamos, los más modernos y que están en implantación en este momento.
Bien, y ya para finalizar, pues tenemos la asignatura de proyectos en sistemas de telecomunicación, que es una asignatura en la cual, bueno, pues por un lado, se completa la formación digamos, en proyectos centrándonos en aquellos vinculados a sistemas de comunicación, bueno, pues centrándonos en temas relacionados con la normativa que se tiene que verificar. También hay una parte vinculada a la creación de empresas de base tecnológica, ¿vale? De manera que, bueno, tendréis una cierta formación para poder en el futuro, si en el futuro decidís emprender y crear vuestra propia empresa, pues que tengáis una cierta idea de cuál es el proceso que tenéis que seguir, los pasos que tenéis que dar, ¿vale? Y luego finalmente pues un poco también acerca de cómo presentar la información relacionada con el proyecto. Y aparte de esto, bueno, pues la parte fundamental de la asignatura es llevar a cabo un proyecto vinculado al ámbito del diseño de los sistemas de telecomunicación. Entonces aquí aparecen varios ejemplos de los proyectos que se han llevado a cabo en los últimos años. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vemos que hay proyectos desde el despliegue de una red de fibra en un municipio a llevar a cabo un sistema para monitorización de parques de aerogeneradores o un diseño de una red de sensores inalámbricos para el seguimiento de los cultivos, para la monitorización del estado de los cultivos y la transmisión de esa información. ¿Vale? Entonces, bueno, la idea es que, bueno, comienzo de la asignatura, pues se plantea un proyecto abierto y por grupos, bueno, pues vais llevando a cabo la resolución del proyecto, vais diseñando el sistema que dé respuesta a la necesidad que se esté planteando, ¿vale? Y acá, finalmente, bueno, simplemente por acabar mencionar un poco acerca de la metodología que se sigue en estas asignaturas. Bueno, son unas asignaturas muy prácticas en las cuales, bueno, pues hay una parte muy importante de la evaluación que está vinculada a la realización de proyectos, ¿vale? De hecho, en la mayor parte de ellas, pues existe un proyecto en el cual, bueno, pues vais a aplicar de forma práctica los conocimientos que tengáis, que hayáis adquirido en la parte, digamos, teórica de la asignatura. Aquí se mencionan pues, varios ejemplos vinculados a las distintas asignaturas, a electrónica de comunicaciones, antenas, comunicaciones ópticas y procesado digital de información multimedia. ¿Vale? Y esto sería, bueno, pues un poco los aspectos que quería comentaros acerca de esta mención. Bueno, un poco por resumir, dentro de esta mención pues vais a adquirir la formación para poder llevar a cabo el diseño a nivel hardware de cualquier sistema de telecomunicación, ¿vale? De manera que luego, pues en el futuro, bueno, aparte, más allá de la formación transversal que podáis, que vais a adquirir en toda la titulación, bueno, pues podáis trabajar en alguno de estos ámbitos, ¿vale? Relacionados con los sistemas de comunicación, bien sean inalámbricos, bien sean vía satélite o cualquier sistema de comunicación, ¿vale? No, te la he quitado para que vale. se vea mejor en el vídeo grabado de esta última reflexión. Vale. Vale, es que no sabía si había tocado algo porque como tengo No, he sido yo. las dos pantallas. Vale, muy bien. Ok, perfecto, Íñigo. Muchas gracias. Vale, continuamos contigo. ¿Te has entrecortado? No sé si es cosa mía o te has entrecortado para todo el mundo. De hecho, el vídeo de Miquel se me ha quedado congelado, pero el de Íñigo funciona, así que entiendo que el problema lo tiene Miquel. Saltos y no se te oye. Sí, ese problema de su portátil, ya lo conozco. O sea, voy a entender que me ha dado pie, así eso que es. Bueno, ya está. lo que voy a hacer es continuar Eso. con mi parte, en lo que él se recupera. ¿Sí? Vale. Ok, pues si he entendido bien, segundo curso. Realmente todavía a mí no me conocéis, soy Daniel Morató y yo imparto
Ahora este curso he impartido una asignatura de tercero, esta de aquí, Fundamentos, he copiado la transparencia que ha puesto Íñigo y la he retocado un poco. He impartido una asignatura de tercero, entonces no me conocéis, pero he impartido arquitectura de redes, redes de ordenadores en varias titulaciones, he impartido servicios web servidor, tecnologías avanzadas de red, gestión y planificación. He impartido la mitad por lo menos de las asignaturas que están relacionadas con telemática. ¿Vale? Entonces, un poco lo que comentaba al principio Miquel, cualquier duda que tengáis, pues si no vais a cursar el itinerario, pero a lo mejor tenéis interés en alguna asignatura suelta porque tenéis que hacer optativas, pues podéis venir también a preguntarnos, ¿no? Entonces, las asignaturas del itinerario de telemática, un poco como en todos los itinerarios, las tenéis ahí marcadas en azul claro, en el cuarto curso, y una asignatura en tercer curso. He marcado también las otras dos que hay obligatorias. Estas dos asignaturas, Fundamentos de Tecnologías y Protocolos de Red y Servicios Web Servidor, son también del itinerario en telemática, pero la cursa todo el mundo porque todos cursáis un poquito de cada una de las especialidades, ¿no? Igual que Fundamentos de Cableadas y Fundamentos inalámbricas son de la especialidad de Sistemas de Comunicación. Pero para que veáis con qué va a tener más relación lo que es la especialidad de telemática con lo que habéis cursado, pues sería Arquitectura de Redes y Redes de Ordenadores. O sea, de lo que estamos hablando, habéis visto un poco sistemas de telecomunicación, va un poco a la parte de la comunicación física, más de resolver el problema físico y llegar hasta la electrónica para producir esa comunicación entre dos puntos adyacentes que pueden estar muy distantes. Aquí de lo que estamos hablando en telemática es de con esos enlaces punto a punto vamos a construir esas grandes redes hasta llegar a la Internet actual, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es un poco en el estilo de lo que habéis visto en arquitectura de redes y en redes de ordenadores, pero ya trabajando mucho más en laboratorio, es cómo construir esas redes de las empresas, la red de comunicaciones interna de una pequeña o de una mediana empresa, con todos sus ordenadores, sus impresoras, los servidores, los teléfonos de voz sobre IP, ¿vale? Toda la parte que es de infraestructura de comunicación de lo que es la red de comunicación, hoy en día principalmente el mundo IP. Y esa sería un poco como la mitad de la especialidad, las redes, y la otra mitad de la especialidad son las aplicaciones de comunicaciones, el desarrollo y el despliegue de esas aplicaciones de comunicaciones que conocéis y empleáis centenares, así que no creo que merezca la pena que ponga ejemplos, ¿no? Y ahí es donde está la telemática, la parte de las comunicaciones, la parte de redes, no en la parte física, ¿vale? La parte física la resuelve sistemas de comunicaciones, la parte electrónica la resuelve pues un poco de comunicaciones y un poco de la especialidad de electrónica. Esta es la parte de, con esos elementos, construir una infraestructura mucho más grande de comunicaciones, que es las redes, y luego las aplicaciones que vamos a emplear al final, es lo que tenemos los usuarios, ¿vale? Entonces, muy importante en lo que voy a explicar van a ser siempre como esas dos patas, ¿no? La parte de redes y la parte de servicios o de aplicaciones. Entonces, muchas asignaturas pues las puedo colocar en el lado de redes o en el lado de aplicaciones, dentro de lo que es la especialidad en telemática. Casi no habéis visto todavía de aplicaciones, porque en la parte obligatoria, pues la parte de aplicaciones es difícil de meter mucho, porque bueno, tenéis que ir tomando poco a poco contacto con la parte de programación para llegar al punto de poder hacer una pequeña aplicación de videoconferencia o de compartición de ficheros P2P o lo que sea. Entonces todavía pues la parte de servicios a lo mejor no la veis, pero en tercer curso tendréis dos asignaturas de desarrollo de servicios web. Por un lado, una más en el lado del servidor y otra más en el lado de lo que es el terminal del cliente, que esa se encarga más de explicar luego Miro en la parte de sonido e imagen. Entonces, como digo, redes, servicios. Vamos a tener asignaturas que van a ir muy en la parte de la tecnología de esos equipos de conmutación, de esos equipos, los routers, los switches, Ethernet, ATM, MPLS, un montón de tecnologías diferentes que veréis en una asignatura obligatoria y luego en una de la especialidad. Esta la imparto yo, Fundamento de Tecnología y Protocolos de Red, luego Tecnologías Avanzadas de Red, yo la he impartido varios años. Y en la parte de servicios veréis en tercero Servicios Web Servidor, y es la parte esta de desarrollo de una aplicación web, solo que la hemos partido en dos asignaturas, una que impartimos de telemática, otra de sonido e imagen, según el lado servidor, el lado cliente. Y dentro de la especialidad pues hay también dos asignaturas que van en la parte de esos servicios telemáticos, de esas aplicaciones telemáticas, desde aplicaciones para el móvil, de comunicaciones, a pues, redes de distribución de contenidos, videoconferencia, distribución de vídeo IPTV hasta el hogar, ese tipo de cosas.
Y luego tenemos varias asignaturas que son un poco mezcla de los dos mundos, porque hay cosas que afectan tanto a las redes como a los servicios. Por ejemplo, la seguridad, ¿vale? Entonces hablaremos de seguridad, en vez de hablar de seguridad en las asignaturas de redes y hablar de seguridad en las asignaturas de servicios, lo relegamos a una asignatura específica de seguridad, que se tratarán temas de seguridad en redes privadas virtuales, cortafuegos, gusanos, ransomware, todo ese tipo de problemas y de mecanismos ante infiltración en las redes, como la parte de más servicios, ¿no? Pues problemas de inyección de SQL, cómo hacer el desarrollo de la aplicación para no ser vulnerable ante cierto tipo de fallos en la aplicación, o cómo puedes recibir un ataque de negación de servicio, etcétera, ¿no? Un poco la parte de seguridad, por si alguien tiene interés, está centralizada en esa asignatura. La otra asignatura, la que está encima, es un poco más difícil de explicar, la de gestión y planificación de redes y servicios, va un poco más en la línea, tanto en redes y de servicios, como el cuánto pongo, ¿no? En la red, pues qué capacidad necesito en los enlaces, ¿no? A qué velocidad se le va a mover el tráfico al usuario. Es muy fácil decir que me han puesto a esta casa un enlace de 300 megas, 300 megabits por segundo, o que tengo una fibra que va a 1 gigabit por segundo, pero luego, ¿por qué cuando intento bajarme un fichero no veo 300 megabits por segundo? No veo 1 gigabit por segundo. Me hubiera valido con menos. ¿Cuánto necesito en la empresa? ¿No? Entonces está la parte esa de planificación de redes, pero lo mismo aplica a los servicios. Bueno, ¿y por qué carga lenta la página? A lo mejor no era problema de la red, a lo mejor no era un problema de los protocolos, a lo mejor era un problema de que el servidor no da para más. Entonces, esa planificación del servicio de dimensionar, dar suficiente capacidad al servicio, ¿no? A los servidores, si el problema está en el cliente. Y, por supuesto, eso suele requerir gestión de red para monitorizar que esa red está funcionando correctamente o esos servicios están funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, eso es gestión y planificación. Entonces, como veis, son asignaturas que mezclan redes con servicios, ¿vale? Entonces, tenéis asignaturas de equipos de red, trabajaremos con routers, trabajaremos con conmutadores, hablaremos de calidad de servicio, hablaremos de protocolos de encaminamiento dinámico para no tener que ir a mano a hacer las cosas y que se hagan solas, pero cómo funcionan, ¿vale? Quitar la magia. Y asignaturas en el lado del servicio, la web, todo tipo de servicios de comunicaciones y algunos, pues en el entorno del P2P, redes de distribución de contenidos, ¿vale? Asignaturas que mezclan las dos cosas. Y finalmente, como en todas las especialidades, una asignatura de proyectos, de hacer un proyecto que puede ser de cualquiera de todas estas temáticas. Yo creo que con esta transparencia lo he resumido todo. Voy a pasar por cada una de ellas por encima, pero ya lo he dicho prácticamente todo. Ahora voy a volver a repetirlo, ¿vale? Entonces, he dicho un aspecto de redes y otro de servicios o aplicaciones, ¿vale? Entonces, en la parte de redes tenéis fundamentos de tecnología y protocolos de red, que es obligatoria, así que la vais a cursar en tercero y ahí podréis ver un poco más claramente pues un poco lo que habéis empezado a ver en redes de ordenadores, pero aquí no estaremos pues 30 horas en el laboratorio configurando conmutadores Ethernet, VLANs, diferentes tipos de protocolos, ¿vale? Se pueden hacer cosas con Wi-Fi también haremos porque tenemos en el laboratorio, ¿vale? Entonces esta asignatura la cursaréis todos en el primer semestre y luego continuación de ella, que es como si la asignatura durara más, ¿vale? Porque seguimos con la misma dinámica, la mitad del tiempo es en el laboratorio y ahora lo que hacemos es pues, cosas que no hemos visto de esos equipos. Calidad de servicio, ¿no? Pues cómo hacemos para que la voz sobre IP no se entrecorte. Encaminamiento dinámico, dejemos por favor ya de configurar las tablas de rutas a mano y cómo hacen los routers para aprender ellos solos. Y algunas otras cosas como por ejemplo IP versión 6 o por ejemplo, así como ha mencionado Íñigo, toda la parte de la telefonía móvil, ¿vale? Pues toda la parte de dimensionamiento de celdas, el funcionamiento de la capa física de las redes de telefonía móvil se ve en la especialidad de comunicación. En la especialidad de telemática nos metemos ya en la parte de protocolos. Bueno, vale, sí, pero y ahora, una vez que funciona la comunicación, ahora cómo yo llego a Internet desde mi teléfono móvil, ¿no? Ya hay qué servidores hacen falta dentro de la red de comunicaciones, dentro de la red móvil, o cómo puedo yo cambiar de una estación base a otra, cómo yo me registro en un sitio, el móvil se registra en un sitio o en otro, ¿vale? De hecho, esa parte la imparte Fran Falcón, porque es mucho más especialista que yo que he dado esta asignatura en esa parte de telefonía móvil. Vale, entonces, fundamentos y tecnologías avanzadas de red, es la parte de más redes, más trabajar con metal
Y el equipamiento con el que trabajaréis, pues un poco lo habéis visto en los armarios, pero habéis tocado 2 equipos, pues tocaremos bastantes más, ¿vale? En los armarios tenemos ADSL, cosas de voz sobre IP, pero bueno, podemos llegar hasta donde podemos llegar. Bien, esa es la parte de redes. La parte de servicios, como os decía, la obligatoria que tenéis de servicios web, tenéis 2 asignaturas, servicios web servidor y cliente, que está en la especialidad de sonido e imagen. En la especialidad de telemática está servicio web servidor. Las 2 son obligatorias, las vais a cursar todas, están muy relacionadas respecto al desarrollo de un servicio web, pero claro, está la parte que está en tu navegador, con toda la parte de presentación y mucha interactividad con el usuario, pero está la parte de toda la parte del servidor, ¿no? Para que funcione ese carrito de la compra y esa compra, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso está un poco repartido entre esas 2 asignaturas. En la especialidad en telemática está la parte de servidor. Y en esta línea de servicios, dentro de la especialidad, ya solo para los que cogen la especialidad, pues tenéis 2 asignaturas. Una más básica de desarrollo de servicios de comunicaciones en red, más centrada en desarrollo de aplicaciones para móviles Android, siempre con esa parte de comunicaciones, ¿vale? No una aplicación ahí sin más autónoma en el móvil, sino con su parte de comunicaciones. Y esto es un poco la parte más básica que luego se complementa de forma simultánea con servicios telemáticos avanzados que ya toma esos servicios más modernos del estilo de distribución de contenidos, vídeo bajo demanda, P2P y también aplicaciones domóticas, ¿vale? También se ve la parte del control domótico y sus protocolos específicos dentro de esa parte de servicio. Ok, serán los 2 aspectos, redes y servicios, y como digo, había algunas asignaturas que eran mezcla de las 2, que era la seguridad, que se ve tanto en esa asignatura seguridad en redes como seguridad más relacionado con aplicaciones, ¿vale? Todo el tipo de amenazas en este mundo tan cambiante, que no tengo que explicaros el tipo de problemas que hay, porque seguro que los veis en las noticias todos los días, pero también hay muchos que no veis, ¿vale? Y resulta que no se puede llegar a la web de Netflix, y a veces es un problema en los servidores de Netflix, pero a veces es un problema en la red de comunicaciones, y a veces es un error de configuración, a veces es un ataque, a veces puede ser incluso problemas políticos entre países, ¿vale? Y podemos llegar incluso a ese tipo de problemática. Pero bueno, aquí tocaremos cosas un poco más básicas y más cercanas a lo que se va a encontrar a lo mejor una pequeña mediana empresa, ¿no? Como ingenieros técnicos. Luego ya en el máster pues ya tocaremos un poco más temas de más gran escala, ¿no? Gestión y planificación de redes y servicios. Como digo, otra de esas asignaturas acaba yo entre las 2 cosas porque poco es eso de la parte de qué capacidad necesito en los enlaces, qué capacidad necesito en los servidores. Las técnicas que tenemos son muy parecidas. Monitorizar el estado de los equipos de comunicación, monitorizar el estado, gestionarlos, pues a veces me da lo mismo que sea un switch, que sea un router, que sea un servidor, que sea una aplicación corriendo en un servidor, ¿vale? Y finalmente, como decía, en todas las especialidades, una asignatura de proyectos pues en la línea de la especialidad. En esta especialidad, pues como digo, redes y servicios. Entonces aquí se trabaja en que hagáis un proyecto en grupo, en grupos pequeños, pero bueno, 3, 4 personas suelen ser los grupos. Se os traen unas charlas invitadas de egresados para que os cuenten un poco su experiencia laboral en diferentes ámbitos en los que están trabajando o han estado trabajando. Pero al final fundamentalmente es pues, un brainstorming para que propongáis ideas del tipo de proyecto que queréis hacer. Se puede hacer algo relacionado con red, se puede hacer algo relacionado con más aplicación. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente es más fácil para la gente en los últimos años, pues ha sido más fácil pensar una idea de una aplicación, ¿no? De hecho, la mayoría se le ocurre hacer aplicaciones móviles, está muy bien, ¿vale? Entonces, se pueden hacer cosas de redes en el proyecto o se pueden hacer cosas de servicios, de aplicaciones, y la gente pues ha hecho montones de aplicaciones en los últimos años bueno, pues, que ha intentado luego vender el servicio con mayor, con menor éxito. Probablemente los habréis visto en las noticias de la UBNA o incluso en el periódico. Y un poco suele surgir la semilla en este tipo de asignaturas de proyectos, ¿vale? Estamos muy orgullosos de todos sus resultados. Algunos los han llevado a término y algunos, pues bueno, pues luego lo dejaron, ¿no? No hace falta. Así que, resumiendo, telemática, comunicaciones, telecomunicaciones y, sí, una parte, la mática es de la parte de informática, ¿vale? La parte más cercana hacia el software, ¿no?
no se espera que seáis informáticos en diseño de software, vamos a ver un poco el cómo hacer pequeñas aplicaciones y que entendáis también la problemática del diseño y desarrollo de aplicaciones. A lo mejor luego os toca dirigir grupos, equipos de trabajo donde hay gente más del ámbito informático, bueno, pues que entendáis también un poco su idioma y la problemática, y cuando te dicen que van a tardar 6 semanas en hacerlo, a ver si es razonable o no es razonable. Que está bien que tengáis una idea de meter un mapa de Google Maps en una página web. ¿Es razonable que a alguien le cueste 6 semanas? A lo mejor sí, a lo mejor no tienes ni idea, no lo has hecho nunca, no has hecho nunca nada parecido. Pues si has hecho alguna vez algo parecido, pues tienes una idea del nivel de complejidad que tiene eso para luego también pues, dirigir un equipo de trabajo, ¿vale? Entonces, redes y servicios. Lo puedo decir más veces, pero no sé si lo puedo decir más claro. No tengo más que decir, Miquel. Muy bien, muchas gracias, Dani. Antes yo tengo mal planificado el servicio y efectivamente, como ha dicho Miro, me suele fallar o la conexión o el ordenador y me he quedado desconectado, pero sí que eso ya siento haberme desconectado. Muy bien, pues vamos a por la tercera de las menciones. Miro, somos todo oídos. ¿Está silenciado? Ahora sí, ¿no? Perfecto. Okay. Vale, pues hola a todos, me llamo Miroslav o Miro, soy responsable de esta tercera mención, sistemas audiovisuales y multimedia. También doy clase en el máster. Las primeras diapositivas las voy a saltar porque son ya vistas, no vamos a perder tiempo con esto. Estas son las asignaturas que caben en esta tercera mención. Como ha dicho bien Miquel, procesado digital de imagen, pues es la asignatura con la que arranca la mención, y luego tenemos pues una serie de asignaturas en cuarto curso que a primera vista hay bastante versatilidad en la materia, aunque bueno, en la el propio nombre de la mención pues figura audio, figura visual, multimedia. Realmente alguien podría pensar así, bueno, a primera vista, que pues, bueno, tiene que ver pues, con audio, con música, con voz, igual pues bueno, algo con procesado de imagen y tal, pero realmente esto va mucho más allá, digo, aunque no lo parezca. De hecho, ¿qué es SAM? Bueno, SAM son las siglas de nuestra mención. El primero es una mención multidisciplinar, porque se da entre dos departamentos. Lo damos aquí en ingeniería, pero también en física. Por lo tanto, aquí van a confluir muchos conocimientos, en principio diferentes, pero que siempre van a ir orientados hacia los mismos objetivos. Bueno, valga la redundancia, multimedia, obviamente. Pues ahí tenemos todo lo que tiene que ver con texto, gráficos, imágenes, vídeos, animación, iluminación, sonidos, etcétera, etcétera. Pero aparte de esto, aunque no sea obvio, SAM tiene que ver mucho con comunicación. Que telefonía móvil sería hoy en día pues, impensable sin SAM, porque la voz transmitida por un oyente primero se tiene que caracterizar, parametrizar, comprimir, transmitir, hacer el proceso inverso al lado del receptor. O bien, como bien sabéis, cada día estamos rodeados más y más de voces sintéticas, o bien sintetizadas a partir de voces reales, o bien a partir de un texto. Estamos por todas partes, en aeropuertos, estaciones, máquinas contestadoras. ¿Todo esto qué es? SAM. Medicina, pues totalmente. ¿Qué son resonancias magnéticas? Imágenes,
Escáneres, es todo procesado de imagen, es SAM. Tratamientos por ultrasonido, SAM. ¿Qué es esto de estructuras? ¿Qué tiene que ver con SAM? Edificios, puentes, aerogeneradores, turbinas de viento, pues su monitorización del estado de salud de esas estructuras va vía vibraciones de ondas acústicas. ¿Qué es esto? SAM. Entonces es muy, muy versátil y de aquí pueden salir 1000 cosas. Dentro del formalismo de la mención, pues obviamente tenemos asignaturas. A grosso modo podemos decir que algunas están más en el lado de audio y otras más en el vídeo. En el audio tenemos procesado de señales de voz y audio, electroacústica y acústica arquitectónica. Al otro lado de vídeo tenemos procesado digital de imagen, televisión digital interactiva y tecnologías e instalaciones de vídeo. Y digamos la amalgama de las docentes es a proyectos de sistemas audiovisuales donde se ponen en marcha totalmente de modo práctico pues los conocimientos de ambos entes. Vale. Más que hacer un repaso asignatura por asignatura, os quería mostrar un poco, aparte de lo que se hace en cada asignatura, qué es lo que se puede hacer luego con todo esto. Procesado de voz y audio. Pues aquí hacemos varias cosas. Efectos digitales, compresión de audio, modificación, síntesis de audio y muchas otras cosas. O cosas, por ejemplo, como estas, espero que se escuchen. Kara, I will go with you. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Kara, I will go with you. ¿Qué es esto? Es una frase en la que hemos cambiado la duración y la entonación, o el pitch. ¿Y para qué hacemos esto? ¿O no? En YouTube, si quieres ver un vídeo más lento, pero sin distorsionar la percepción acústica, pues puedes elegir el porcentaje, ¿no?, de la velocidad, 75, 50% y tal. Entonces, técnicas como estas, o por ejemplo para karaoke, para hacer ajuste de entonación, se hace aquí, y muchas otras cosas. Pero, aparte de todo esto, ¿se puede hacer algo más allá? Sí, se puede hacer una cosa así, que se ha hecho aquí en ese departamento, directamente relacionado con la mención. ¿Qué es esto? Pues es el presente y prácticamente el futuro de las orquestas, que dejamos las partituras de papel y pasamos a tablet. ¿Qué es lo que hace tablet? Tablet tiene que escuchar al músico, tiene que procesar la señal acústica, tiene que sacar ciertos parámetros de esta señal y tiene que determinar la velocidad o el tempo musical a la que se está interpretando cierta obra. Y a base de este parámetro, de este tempo musical estimado, tiene que ajustar el scroll de la partitura por la pantalla. Por lo tanto, hasta ahora el músico ha tenido que seguir a la partitura y ahora la partitura le sigue al músico. En la imagen, ¿qué se hacen? Varias cosas. Técnicas de procesado, siempre son técnicas, tanto en audio como en imagen, prestadas de procesado digital de señales, ¿vale?, de segundo, y se obviamente aprenden cosas nuevas, ¿no?, pero siempre con la base que ya tenéis. ¿Vale? Cosas de tracking, cosas de segmentación, descripción y representación de imágenes. ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues cosas como esta, por ejemplo, detección y seguimiento de pupila desde un dispositivo de eye tracking. ¿Para qué sirve esto? Bueno, tiene múltiples usos, desde usos puros de marketing, que bueno, son cada vez más importantes, desde las empresas anunciadoras hasta detección del estado de un conductor, de un vehículo y pues muchas otras cosas, ¿no? Veremos algunos otros ejemplos, veremos más, bueno, al final de la presentación, cuando hablemos de proyectos y vínculos con la industria. Bueno. Más cosas que se hacen en esta mención, pues cosas relacionadas con la acústica de salas. Esto es importante, sí, no solo para diseñar salas de conciertos o teatros,
sino también pues, viviendas, porque nos interesa también acústica, pero quizá no en el sentido de amplificación, sino más bien de la atenuación, acondicionamiento y aislamiento. Pero aparte de esto, que se puede hacer, también se pueden hacer simulaciones. Por ejemplo, si tú quieres estar en un concierto, pero no puedes estar físicamente, puedes simular una serie de efectos, como por ejemplo reverberaciones, y con esto crear ilusión artística de que realmente estás en el mismo espacio físico que el intérprete, únicamente por el software. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Pues otra cosa chula, que son sonidos tridimensionales y sonidos inmersivos. Los términos tecnológicos más correctos son pues, auralización, renderización de audio, sonido inmersivo. ¿Para qué sirve todo esto? Pues quizá lo más patente, lo más claro, es la industria de videojuegos. Como bien sabéis, si habéis jugado, y supongo que sí, pues bueno, que ahí puedes elegir, digamos, esta renderización o distribución tridimensional de sonido según pues, el estado de videojuego, nivel o lo que sea. Vale. Otra cosa también quizá más relacionada con la acústica arquitectónica y tiene que ver ya, pues bueno, ya hemos mencionado, con la cuestión de ruido, que ya de por sí dices, pues bueno, ¿y para qué? Pues bueno, el ruido siempre está ahí, ruido acústico. Entonces, pues lo que tenemos tanto ambiental, pues como dentro de recintos. Entonces, una parte importante de esta mención, pues bueno, que también está ligada a la legislatura vigente, pues intenta abarcar esta problemática, cómo medir, cómo mapear ruido acústico y cuáles son las técnicas y tecnologías de combatir, de reducir, de mitigar este efecto tanto fuera como en recintos. También tenemos una asignatura no puramente tecnológica, pero bueno, que tiene más aspecto tecnológico, que ya tiene que ver más pues, con la tecnología, perdón, con televisión, con tecnologías de captación de imágenes, grabaciones de vídeo, cómo se está en un estudio o cómo está configurado un estudio de televisión, mesa de mezclas, cómo se hace edición y postproducción en una obra, cómo se corrige el color, etcétera, etcétera. Vale. ¿Cuál es el vínculo con la industria? Pues aquí os enumero unos cuantos proyectos, ¿cuántos son? 6. Quizá los más ilustrativos, ¿vale? Donde se puede ver, quizá no a primera vista, la relación entre la mención y la industria. Bueno, el primero, ya lo hemos explicado, hemos visto, este desarrollo de una aplicación para tablet, para que los músicos, para que el tablet siga al músico y no viceversa. Y esto dentro del ámbito de las partituras digitales. Otro proyecto que hemos tenido aquí era técnicas de procesado de señal aplicados al diseño de instrumentación para audio. ¿Qué es esto? Pues si tienes una música o voz, tienes que medir o debes medir una serie de parámetros. O bien quieres modificarlo. Pues bueno, como hemos visto, modificar la entonación, duración, hacer cierta ecualización o conformación. Pues bueno, todo esto se puede hacer con los instrumentos para ello dedicados o puedes hacerlo desde un portátil o incluso desde tu teléfono móvil programando tu propia aplicación. Tercero, transmisión de señal en los sensores submarinos autónomos ligeros. ¿Qué tiene que ver esto con la mención? Muchísimo. ¿Qué es esto? Pues queremos explorar el fondo marino. ¿Qué es lo que se hace? Pues unas campañas de buques que salen al mar, se emite el sonido desde los buques que luego repercute pues, en el fondo, se refleja o refracta, llega a unos sensores donde se detecta, se calcula toda esta trayectoria y se determina relieve, cosa por el estilo. Nuevos métodos de superresolución y segmentación de imágenes de resonancia magnética. De esto ya hemos mencionado antes y todo relacionado con las imágenes biomédicas.
Esta penúltima es muy curiosa. Caracterización de sistemas mediante técnicas acústicas impulsivas multicanal. Esto suena muy raro. ¿Y sabéis qué es esto? Detector de monedas en máquinas de café. Esa es de Azcoen. Tú echas una moneda, cada moneda cuando toca el fondo emite un sonido. Como cada moneda es una aleación diferente de metales, pues tiene un sonido diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recogemos la señal acústica, la procesamos y podemos detectar dos cosas. Primero, qué moneda ha sido insertada y luego podemos hacer discriminación entre moneda y falsa moneda. El último en esta lista, otra cosa también muy particular, disruptivo concepto de un nuevo formato audiovisual que varía en funciones de las emociones del espectador de manera dinámica y transparente. ¿Qué es esto? Es algo que está bastante de moda ahora y que tiene que ver con digamos, este nuevo concepto, ¿no? de tener contenidos multimedia customizados o personalizados. Esto aquí es una tendencia bastante reciente donde las películas u otros contenidos multimedia no son de contenido fijo, sino que se adaptan sobre la marcha según estados anímicos del oyente o del espectador. ¿Cómo se hace esto? Pues en breve tienes una cámara delante que capta tu cara y a base de técnicas de inteligencia artificial, redes neuronales y machine learning, detecta tu estado de ánimo. En función de ello y según el guión, ¿vale? Previamente determinado, se modifican ciertos parámetros de la obra artística, que puede ser que la música, que el tempo se acelere, o que el pitch baje, o que haya ciertos cambios en la imagen o en la iluminación y cosas por el estilo. Esto es todavía, pues bueno, digamos en sus pasos pioneros, está comenzando y de momento no tiene, digamos, repercusión comercial, pero sí en los ámbitos de lo que os pone aquí, psicología, sociología y pedagogía, pero parece que también va a ser, digamos, uno de los productos en el futuro. Y creo que esto es, perdón, y esto sería todo. Gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, Miro, Íñigo y Dani, a los tres. Si os parece, tal y como hemos prometido, abrimos, creo que nos hemos ceñido además al tiempo establecido y todo, o sea que ha ido muy bien. Nos abrimos a preguntas que podáis tener. Que seguro que tenéis, igual la vergüenza, pero este es el momento, así que aprovechadlo. Venga, mientras os animáis, si alguna tiene el micrófono desactivado, pues también puede escribirlo por el chat, la leemos y la contestamos. Y si me preguntas, pues cerramos, pero bueno, voy a hacer una pequeña reflexión en base a todo lo que hemos escuchado, todo lo que se ha hablado. Miro ha hecho una presentación en la que al final ha hablado de la ligación con la industria, ¿no? Creo que ha sido un aspecto muy interesante. En las otras dos charlas también estaba presente ese concepto y creo que todos, escuchando lo que hacen los telecos en el mundo, digamos, el tipo de cosas en las que vamos a trabajar. Mira, hay una pregunta, ahora la contesto. Escuchando el tipo de cosas en las que vamos a trabajar, vemos que efectivamente hemos acertado, ¿no? Con la carrera que hemos elegido, al menos a nivel profesionalizante. Estamos hablando de algo que tiene una demanda brutal ahora mismo en el mercado, que la tiene en todas las menciones y que la tiene, como decía antes, también en proyectos que combinan esas diferentes menciones. Entonces, es un punto que yo, la verdad es que siempre me gusta resaltar. Carmen, tenemos una pregunta.
que nos dice a ver si no nos convence una mención que tenemos que hacer. Y es un poco lo que, por eso al principio he empezado por ahí. Sé que es difícil saber de qué estamos hablando. A nosotros a veces nos parece que nos explicamos y que se nos entiende, ¿verdad? Pero es difícil visualizar para vosotras de qué estamos hablando, ¿no? Realmente en qué voy a trabajar, si elijo una mención, si elijo otra, en qué se concreta lo que me han contado hoy, es muy complicado. Entonces, lo dicho, yo haría un ejercicio en primer lugar, de descarte. Si alguna de las asignaturas que los tres responsables han asociado más a sus menciones es algo que realmente no os ha gustado nada, pero cero, pues bueno, ya sabéis qué mención podéis empezar descartando. Y lo mismo, si alguna de las asignaturas que os he mencionado os ha gustado muchísimo y es de lo que más os ha gustado en lo que habéis hecho hasta ahora, pues ese puede ser un criterio para elegir una mención. Pero tienen que ser dos puntos muy extremos, porque la mayoría realmente lo que os ocurre es que os ha gustado todo de una manera bastante similar y sobre todo que es difícil saber a partir de redes de ordenadores de qué va la mención de Telefónica, o es muy difícil saber a partir de otras asignaturas de comunicaciones de qué va la mención de telecomunicaciones, y lo mismo con sistemas audiovisuales y multimedia. Entonces, tenéis que hacer una elección basada en vuestro instinto, sin mucho más criterio que eso y sin el miedo, como decía antes, a que eso vaya a condicionar toda vuestra vida y vuestra vida laboral de aquí al infinito. Esto es un semestre, es de lo que estamos hablando en realidad. La ingeniería de telecomunicaciones es una disciplina transversal y, por lo tanto, tenéis la posibilidad más tarde de especializaros en otra mención, aunque elijáis ahora una. Eso saber que es perfectamente posible. Insisto en que en el máster volvemos a abrir la formación a las tres menciones y a partir de ahí podéis encontrar vuestra pasión con mucho más criterio del que tenéis ahora. Y también podéis, lo que digo y he dicho ya 6 veces en la misma charla, trabajar en cosas que combinen aspectos de diferentes menciones. Elijáis ahora mismo la que elijáis. Entonces, bueno, sé que es una decisión difícil, pero hay que hacerla un poco en base a distinto. Y creo que también lo hemos comentado los cuatro. Dudas, si tenéis cosas que queréis ver con más concreción. Joder, a ver, Dani, en esta asignatura has dicho que hacemos ciberseguridad, ¿no? Pues, joder, en concreto, ¿de qué estamos hablando con ciberseguridad? Pues acercáis a Dani, le escribís y Dani está encantado de contároslo en mayor detalle, y lo mismo con cualquiera de las otras asignaturas, menciones o conceptos que hemos contado aquí. No sé, Carmen, si con eso te respondo a la pregunta, pero no tenemos mucha mejor respuesta ahora mismo ante eso. Sobre todo, yo no me fijaría tanto en a qué profesión me voy a dedicar si elijo una mención, porque eso es una cosa que no es una realidad. O sea, insisto en que hay muchísima gente que ha elegido telemática y luego decide que lo que le gustan son las comunicaciones, o que ha elegido comunicaciones y lo que le gusta después cuando completa el máster es imagen y sonido, y hay muchísima gente que lo que le gusta es lo que ha elegido también. Y en todos los casos es una opción perfectamente viable y no hay ningún problema en eso. Vale, muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta más, o si Íñigo, Dani y Miro queréis hacer algún otro comentario mientras se animan. Apoyar lo que has dicho, que nos pueden escribir o podemos quedar Zoom o presencial para resolver cualquier tipo de duda, y a lo mejor, pues no sé, en estas reuniones su problema a lo mejor es una de las tres. Si al menos hemos dejado clara un poco el ámbito de cada una de ellas, pues ya bastante hemos hecho. Ya luego lo que cada uno tenga interés de hacer o en donde vea más salida profesional o más temas que le interesen, pues ya depende un poco de cada uno. Al menos si hemos dejado claro los ámbitos en los que trabaja cada uno. No hemos podido tocar en todo lo que luego se puede trabajar, pero luego cuando vas a trabajar nada es enteramente de una especialidad. Todo es muy multidisciplinar, como hemos dicho todos. No tengo mucho más que añadir. Gracias, Dani. Miro, Íñigo, ¿algún concluding remark?
De acuerdo, pues bueno, lo dejamos ahí. Yo estoy seguro que hay muchas preguntas en la cabeza de muchas y muchos de vosotros, lo dicho. Aquí estamos para responderlas y sobre todo dormir tranquilos, que cualquiera de las tres es una buena elección y no es una elección irreversible ni algo que va a determinar absolutamente vuestra vida. Agradecer de nuevo a Íñigo, Miro y Dani la participación en esta charla. Yo creo que ha sido muy ilustrativo y que realmente, al menos es lo que comentaba Dani, el ámbito lo hemos dejado claro y a partir de ahí es vuestra decisión. Un saludo, nos vemos y ánimo con todo.